Mi novia empezó a llorar durante nuestra boda porque extrañaba a su ex. Ella huyó con él. Un año después, el karma la destruyó. Cuando conocí a Valeria, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la manera tan tranquila en la que veía la vida. No era de esas personas que necesitan llamar la atención todo el tiempo ni alguien impulsivo que toma decisiones sin pensar. Al contrario, siempre analizaba todo antes de actuar. Incluso las cosas más pequeñas. Recuerdo que la primera vez que salimos, estuvimos más de una hora hablando en una cafetería sobre planes a futuro. Ella decía que no entendía cómo había personas capaces de construir relaciones sin saber realmente qué querían. Para Valeria, el amor no era solo emoción. Era estabilidad, confianza y decisiones conscientes. Eso me gustó. Después de varias relaciones superficiales, conocer a alguien así se sintió diferente. Más serio. Más real. Con el tiempo empezamos a salir oficialmente y la relación avanzó bastante rápido, aunque nunca se sintió forzada. Todo parecía fluir de forma natural. Nos acostumbramos a compartir rutinas, horarios y silencios cómodos. Ese tipo de silencio que no incomoda, porque sabes que no necesitas llenar cada segundo hablando. Un año después nos mudamos juntos. La convivencia no fue perfecta, obviamente. Ninguna lo es. Había discusiones por tonterías, dinero, limpieza, horarios, cansancio. Pero siempre lográbamos resolverlo sin dramas exagerados. Nunca fuimos esa pareja que terminaba y volvía cada 2 semanas. Por eso, cuando empecé a pensar seriamente en casarme con ella, no sentí miedo. Sentí seguridad. Valeria hablaba del matrimonio desde hacía mucho tiempo. No de manera obsesiva, pero sí constante. A veces me enseñaba fotos de jardines para bodas, vestidos sencillos o lugares cerca del lago donde le gustaría hacer una ceremonia pequeña. Decía que nunca había querido una boda gigantesca ni algo lleno de lujo. Solo quería un momento sincero con las personas importantes de su vida. Yo la escuchaba y sonreía. Incluso llegué a imaginarlo también. La propuesta ocurrió durante un viaje corto que hicimos al sur. Habíamos alquilado una pequeña cabaña cerca de un bosque porque ella quería desconectarse del ruido de la ciudad, como decía siempre. Esa noche hacía muchísimo frío y estaba nevando afuera. Preparé la cena, compré vino y esperé hasta después de medianoche para pedirle matrimonio. No fue algo espectacular. No hubo fotógrafos escondidos ni música romántica sonando de fondo. Solo nosotros dos. Cuando le mostré el anillo, Valeria se quedó completamente en silencio unos segundos. Después empezó a llorar y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. Me dijo que sí inmediatamente. Esa noche parecía la persona más feliz del mundo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de emoción. Hablaba constantemente con su madre, con sus amigas y hasta con compañeras del trabajo sobre la boda. Empezó a buscar lugares, flores, decoración, música, vestidos, todo. Yo estaba feliz de verla así. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. No fue algo evidente al principio. Eran pequeños detalles. Cosas que uno normalmente ignora porque parecen insignificantes. Por ejemplo, empezó a quedarse despierta hasta muy tarde mirando el teléfono. A veces parecía distraída durante conversaciones importantes. Otras veces sonreía sin realmente escuchar lo que yo decía. Pensé que era estrés. Organizar una boda consume muchísimo tiempo y energía. Todo el mundo lo sabe. Pero hubo una noche específica donde empecé a sentir que algo no estaba bien. Habíamos salido a cenar con unos amigos y, mientras volvíamos en auto, le pregunté qué pensaba del lugar que habíamos reservado para la ceremonia. Era un restaurante elegante frente al río que ella misma había elegido. Esperaba que se emocionara hablando del tema, como siempre hacía. Pero en lugar de eso se quedó mirando por la ventana varios segundos antes de responder. Sí, está lindo, dijo con voz apagada. La miré de reojo. ¿Pasa algo? No. Estoy cansada nada más. No insistí. Aunque algo en su tono me dejó inquieto. A partir de ese momento empecé a notar más cosas.
Valeria estaba físicamente presente, pero mentalmente parecía lejos. Algunas noches la encontraba sentada en la oscuridad de la sala mirando el celular sin hacer nada. Cuando le preguntaba qué ocurría, siempre respondía lo mismo. Solo estoy estresada. Una tarde decidí hablar seriamente con ella. Le dije que la sentía distante y que prefería escuchar una verdad incómoda antes que fingir que todo estaba bien. Valeria se quedó callada muchísimo tiempo antes de responder. Finalmente me dijo algo que, en ese momento, intenté minimizar. A veces siento miedo, confesó. ¿Miedo de qué? Ella bajó la mirada. De que todo cambie. Le dije que era normal tener nervios antes de casarse. Que probablemente estaba abrumada por la presión, los gastos y las expectativas. Incluso hice bromas para aliviar el ambiente. Pero ella no sonrió. No es solo eso, dijo en voz baja. A veces siento que estoy avanzando demasiado rápido y no sé cómo detenerme sin lastimar a todos. Esa frase me golpeó más de lo que imaginaba. Le pregunté directamente si quería cancelar la boda. Valeria levantó la cabeza de inmediato. No. No quiero cancelar nada. ¿Entonces qué pasa? Tardó varios segundos en responder. No lo sé, solo siento ansiedad. Quise creerle. Porque era más fácil pensar que eran nervios normales antes del matrimonio que aceptar la posibilidad de algo mucho más profundo. Con el tiempo seguimos adelante con los preparativos. Reservamos músicos, enviamos invitaciones y organizamos reuniones familiares. Desde afuera parecíamos una pareja completamente normal. Pero dentro de la relación había una tensión silenciosa que cada día se hacía más difícil de ignorar. Había momentos donde Valeria parecía feliz de verdad. Reía, hacía planes para el futuro y hablaba emocionada de la luna de miel. Y otros días. Parecía atrapada dentro de su propia cabeza. Una noche desperté cerca de las 3 de la mañana y noté que ella no estaba en la cama. Bajé a la cocina y la encontré sentada sola tomando agua. Tenía los ojos rojos. ¿Estás llorando? Pregunté. Intentó limpiarse rápido la cara. No. Me senté frente a ella. Valeria, por favor, dime qué está pasando. Ella respiró hondo varias veces antes de hablar. ¿Alguna vez sentiste que tomaste una decisión correcta, pero aún así algo dentro de ti no logra estar en paz? En ese instante sentí un vacío extraño en el pecho. Porque por primera vez entendí que aquello ya no parecía simple ansiedad. Y aunque todavía no quería admitirlo, una parte de mí empezó a sospechar que el problema no era la boda. Era algo mucho peor. Después de aquella conversación en la cocina, intenté convencerme de que estaba exagerando. Me repetía constantemente que muchas personas atraviesan dudas antes de casarse y que no significaba necesariamente que algo estuviera mal entre nosotros. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario. Cada día encontraba pequeños detalles nuevos que alimentaban mi inquietud. Valeria comenzó a proteger demasiado su teléfono. Antes lo dejaba en cualquier parte de la casa sin importancia. Ahora lo llevaba incluso al baño. Si sonaba una notificación, miraba la pantalla rápidamente y bloqueaba el celular casi de inmediato. No era algo escandaloso. No encontré mensajes sospechosos ni llamadas extrañas. Pero cuando llevas años viviendo con alguien, notas cambios mínimos que otras personas jamás percibirían. Y ella estaba cambiando. Una tarde regresé temprano del trabajo porque me sentía mal del estómago. Al entrar al departamento escuché la voz de Valeria hablando en la habitación. Pensé que estaba en una videollamada con alguna amiga y no le di importancia. Hasta que escuché una frase. No debería estar haciendo esto. Su tono sonaba nervioso. Me acerqué sin hacer ruido, más por curiosidad que por desconfianza. La puerta estaba apenas abierta y pude verla sentada al borde de la cama mirando el suelo. No, ya tomé una decisión, dijo. Por favor, no compliques más las cosas. Después guardó silencio varios segundos escuchando a la otra persona. Y entonces agregó algo que todavía recuerdo perfectamente. Ya no tiene sentido hablar del pasado. Sentí una presión incómoda en el pecho.
No porque estuviera seguro de algo, sino porque de repente todas las piezas extrañas comenzaron a conectarse dentro de mi cabeza. Abrí la puerta deliberadamente para que notara mi presencia. Valeria se sobresaltó. Colgó casi inmediatamente. ¿Con quién hablabas?, pregunté intentando sonar tranquilo. Ella evitó mirarme directamente. Con Nadia. Nadia era una de sus amigas del trabajo. Normalmente habría aceptado la respuesta sin problemas. Pero aquella vez algo no me convenció. ¿Por qué te pusiste nerviosa entonces? No me puse nerviosa. Valeria. Suspiró con cansancio. Simplemente estábamos hablando de la boda y me agobié un poco. Quise seguir preguntando. De verdad quise hacerlo. Pero una parte de mí tenía miedo de escuchar algo que destruyera todo lo que habíamos construido. Así que preferí callarme otra vez. Ahora entiendo que muchas veces uno ignora señales no porque no las vea, sino porque emocionalmente todavía no está preparado para aceptar lo que significan. Los días siguientes fueron extraños. Ella empezó a esforzarse demasiado en parecer feliz. Era una felicidad exagerada, artificial. Hacía planes constantemente, hablaba sin parar de la ceremonia y hasta comenzó a bromear sobre nuestra vida después del matrimonio. Pero cuanto más intentaba demostrar que todo estaba bien, más evidente se volvía que algo no encajaba. Había momentos donde se quedaba completamente ausente en mitad de una conversación. Otras veces parecía a punto de llorar sin razón. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté directamente. ¿Sigues enamorada de mí? Valeria levantó la vista sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Porque siento que estás aquí físicamente, pero emocionalmente estás en otro lugar. Ella dejó lentamente el cubierto sobre la mesa. Durante unos segundos pensé que finalmente me diría toda la verdad. Pero en lugar de eso se acercó, tomó mi mano y sonrió. Claro que te amo. Quise sentir alivio. Pero no lo sentí. Porque sus palabras sonaban correctas. Aunque vacías. Faltaban 2 semanas para la boda cuando ocurrió algo que terminó de romper mi tranquilidad. Esa noche Valeria salió a cenar con unas amigas. Yo me quedé en casa viendo televisión y me dormí en el sofá. Cerca de la 1 de la madrugada escuché la puerta abrirse. Ella entró intentando no hacer ruido. Cuando se acercó, noté inmediatamente el olor a alcohol. No estaba completamente borracha, pero sí bastante tomada. Intenté ayudarla a caminar hacia la habitación, pero de pronto empezó a llorar. Sin aviso. Sin explicación. Se aferró a mi camisa mientras repetía una y otra vez. Lo siento mucho. Sentí un escalofrío. ¿Por qué dices eso? Ella negó con la cabeza. No quería hacerte daño. El corazón empezó a latirme muchísimo más rápido. ¿Hiciste algo? Valeria parecía confundida. Como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. No sé qué hacer. ¿Con qué? Me miró directamente a los ojos. Y durante un segundo tuve la sensación de que finalmente iba a decir la verdad. Pero entonces se apartó de golpe. Olvídalo. Estoy borracha. Intenté seguir hablando, pero ella se encerró en el baño y no salió hasta mucho después. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Cuando mencioné la conversación de la noche anterior, dijo que apenas recordaba algo y que seguramente había exagerado por el alcohol. Yo ya no sabía qué creer. Parte de mí quería cancelar todo. Otra parte seguía aferrándose a la esperanza de que solo fuera miedo al compromiso. Los seres humanos somos expertos en mentirnos a nosotros mismos cuando la verdad duele demasiado. 3 días después ocurrió algo todavía peor. Valeria dejó su computadora portátil abierta sobre la mesa mientras se duchaba. No tenía intención de revisar nada. Jamás había invadido su privacidad. Pero apareció una notificación en la pantalla. Y vi un nombre. Daniel. No reconocí el apellido al principio, pero algo dentro de mí reaccionó inmediatamente. Abrí la conversación. Todavía recuerdo el vacío que sentí mientras leía. No había mensajes románticos explícitos ni conversaciones sexuales.
Era mucho peor que eso. Eran mensajes cargados de nostalgia. Recuerdos. Conversaciones sobre lo que pudo haber sido. Daniel era su exnovio. Habían terminado casi 4 años atrás. Según Valeria, esa relación estaba completamente superada desde mucho antes de conocerme. Pero aquellos mensajes contaban otra historia. Él le preguntaba si de verdad estaba segura de casarse. Ella respondía cosas como: no lo sé. Ojalá las cosas hubieran sido distintas. A veces todavía pienso en nosotros. Sentí un dolor tan fuerte que tuve que sentarme. Seguía leyendo mientras mi cabeza intentaba negar lo evidente. Entonces encontré el mensaje que terminó de destruirme. Daniel había escrito: si me hubieras llamado antes, habría ido por ti sin pensarlo. Y Valeria respondió: por favor, no digas cosas que me confundan más. En ese momento escuché el agua de la ducha detenerse. Cerré la computadora inmediatamente. Mi respiración estaba acelerada. No sabía si gritar, llorar o simplemente irme de la casa. Cuando ella salió del baño y me vio sentado ahí, entendió instantáneamente que había pasado algo. Se quedó completamente inmóvil. ¿Leíste mis mensajes?, preguntó en voz baja. No respondí enseguida. Porque si hablaba en ese momento probablemente iba a explotar. Finalmente levanté la mirada y dije algo que jamás pensé decirle. ¿Quién demonios eres realmente, Valeria? Su expresión cambió por completo. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Valeria no respondió inmediatamente. Se quedó de pie frente a mí, todavía con el cabello mojado, observándome como si estuviera intentando calcular cuánto sabía exactamente. Yo sentía una mezcla horrible de rabia y desesperación. No era solamente por los mensajes. Era por todo. Por las semanas de dudas, los silencios, las conversaciones a medias, las noches donde me hizo sentir culpable por desconfiar de algo que claramente estaba pasando. ¿Hace cuánto hablas con él?, pregunté finalmente. Ella bajó la mirada. Unos meses. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Meses? No pasó nada entre nosotros. Me reí sin humor. ¿De verdad crees que eso mejora algo? Valeria se sentó lentamente en una silla de la cocina y se cubrió el rostro con las manos. Parecía agotada. No quería que esto ocurriera así. ¿Entonces cómo querías que ocurriera? No respondió. La tensión en el ambiente era insoportable. Yo caminaba de un lado a otro intentando controlar la rabia antes de decir algo peor. ¿Todavía lo amas? Esa pregunta quedó suspendida varios segundos entre nosotros. Valeria respiró hondo. Y aunque tardó en hablar, el simple hecho de que necesitara pensar la respuesta ya era suficiente. No lo sé, susurró finalmente. Creo que nunca voy a olvidar lo que sentí en ese momento. Porque hay verdades que no necesitan ser completas para destruirte. A veces una sola frase basta. No lo sé. Después de años juntos. Después de vivir juntos. Después de planear una boda. No lo sé. Me alejé unos pasos porque sentía que me faltaba el aire. Ella empezó a llorar inmediatamente. Nunca quise lastimarte. Pues lo hiciste. Intenté olvidarlo. ¿Olvidarlo? La miré incrédulo. ¿Y se supone que debo agradecerte por intentarlo mientras planeabas casarte conmigo? Valeria lloraba cada vez más fuerte. Cuando acepté casarme contigo estaba convencida de que era lo correcto. Pero... Ella cerró los ojos. Pero cuando Daniel volvió a buscarme, todo se confundió otra vez. Sentí tanta rabia que tuve que apoyarme sobre la mesa para no perder el control. ¿Y qué pensabas hacer exactamente? ¿Casarte conmigo mientras extrañabas a otro hombre? No era tan simple. Claro que sí era simple, Valeria. Mi voz empezó a elevarse. O me amabas a mí o seguías enamorada de él. Ella negó rápidamente. Te amo. No lo suficiente. El silencio que vino después fue devastador. Porque ambos sabíamos que era verdad.
Valeria comenzó a explicarme que Daniel había reaparecido meses atrás después de regresar a la ciudad. Según ella, al principio solo hablaron como amigos. Después empezaron a recordar cosas del pasado. Más tarde aparecieron las dudas. Y finalmente, los sentimientos. Nunca pasó nada físico, repitió varias veces. Pero sinceramente eso ya no importaba. Lo emocional dolía muchísimo más. Le pregunté algo que llevaba semanas atormentándome. Entonces, ¿por qué seguiste adelante con la boda? Valeria empezó a llorar otra vez. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De destruir todo. Señaló alrededor. Nuestra vida, nuestras familias, nuestros planes, tú eras bueno conmigo. Todo era estable. Seguro. Aquellas palabras me golpearon peor que cualquier confesión anterior. Seguro. Estable. Como si estuviera describiendo un departamento cómodo y no una relación. No quería decepcionar a nadie, continuó. Pensé que esos sentimientos desaparecerían otra vez. Pero no desaparecieron. Ella negó lentamente. Nos quedamos hablando durante horas. O al menos ella hablaba. Yo apenas podía procesar todo. Descubrí que Daniel incluso le había pedido verla varias veces. Según Valeria, se encontraron solamente 2 veces para tomar café y hablar. No pasó nada. Esa frase se repitió tantas veces aquella noche que terminó perdiendo completamente el sentido. Porque aunque jamás se hubieran tocado, emocionalmente ella ya estaba en otro lugar. Y ambos lo sabíamos. Lo peor fue entender que llevaba meses luchando consigo misma mientras yo seguía organizando flores, invitados y reservas pensando que construíamos un futuro juntos. Cerca de las 4 de la madrugada ocurrió el momento más doloroso de toda la conversación. Le pregunté directamente. Si él apareciera ahora mismo y te dijera que huyeras con él, ¿lo harías? Valeria no respondió. Pero tampoco necesitó hacerlo. Su silencio fue suficiente. Creo que ahí terminó realmente nuestra relación. No oficialmente. No delante de la gente. No con gritos. Terminó en ese silencio. A la mañana siguiente ninguno de los dos sabía qué hacer. Cancelar la boda parecía lo lógico. Pero faltaban apenas 5 días. Había dinero invertido, invitados viajando desde otras ciudades, reservas pagadas, familias involucradas. Y sobre todo, había orgullo. Ese tipo de orgullo absurdo que hace que las personas sigan avanzando incluso cuando todo ya está roto. Pasamos 2 días enteros casi sin hablar. Dormíamos en la misma cama, pero parecíamos extraños. Yo ya no podía verla igual. Y ella tampoco podía fingir. Finalmente, 2 noches antes de la boda, tuvimos otra conversación. Mucho más tranquila. Más fría. Valeria me dijo que estaba confundida, pero que aún así quería seguir adelante con el matrimonio porque creía que lo correcto era elegir la relación estable y madura que habíamos construido. Cuando escuché eso sentí algo muy extraño. Como si de repente entendiera que ella no quería casarse conmigo por amor. Quería hacerlo por miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a destruir la imagen de vida perfecta que había construido. Y por primera vez en toda la relación, sentí lástima por nosotros. No discutimos más. No gritamos. Simplemente seguimos adelante de forma automática, como 2 personas atrapadas en una situación que ya no sabían cómo detener. El día anterior a la boda casi no nos vimos. Ella pasó el día con su familia y amigas organizando detalles finales. Yo me quedé con algunos amigos intentando distraerme. Pero nada funcionaba. Tenía un presentimiento horrible. Esa sensación constante de que todo estaba a punto de explotar. Esa noche Valeria me envió un mensaje antes de dormir. Perdón por todo. Lo miré muchísimo tiempo antes de responder. Y aunque probablemente debería haber cancelado todo en ese instante, no lo hice. Porque una parte de mí todavía esperaba que, de alguna manera, ella me eligiera de verdad al final. No imaginaba que lo peor todavía estaba por llegar.
La mañana de la boda desperté después de haber dormido apenas un par de horas. Me sentía agotado física y emocionalmente, como si llevara semanas sin descansar de verdad. Recuerdo quedarme mirando el techo muchísimo tiempo antes de levantarme. Había una sensación rara dentro de mí. No eran nervios normales. Era algo más oscuro. Como si mi cabeza estuviera intentando advertirme que todavía podía detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice. Tal vez porque ya había llegado demasiado lejos. Tal vez porque todavía quería creer que, cuando llegara el momento, Valeria finalmente estaría segura de nosotros. El lugar de la ceremonia era exactamente como ella lo había imaginado desde el principio. Un jardín elegante cerca del río, rodeado de árboles y luces pequeñas colgando entre las ramas. Todo se veía hermoso. Demasiado hermoso para lo que terminó ocurriendo. Los invitados empezaron a llegar temprano. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos sonreían, nos felicitaban y hablaban emocionados sobre el futuro. Yo sonreía también. Automáticamente. Como alguien actuando un papel. Mis amigos intentaban distraerme haciendo bromas, pero creo que varios notaron que algo no estaba bien conmigo. Uno de ellos incluso me preguntó directamente si estaba seguro de todo aquello. Mentí. Dije que sí. Mientras tanto, Valeria se preparaba en otra parte del lugar junto a su madre y sus amigas. No la vi durante horas. Y sinceramente, una parte de mí no quería verla. La ceremonia debía comenzar al atardecer. Cuando los músicos empezaron a tocar y todos los invitados tomaron asiento, sentí que el corazón me latía tan fuerte que casi me dolía el pecho. Entonces la música cambió. Todos se pusieron de pie. Y apareció Valeria. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Se veía increíblemente hermosa. El vestido era sencillo, elegante, exactamente como ella quería. Caminaba lentamente tomada del brazo de su padre mientras las luces del jardín empezaban a encenderse alrededor. Pero algo estaba mal. Lo entendí inmediatamente. Su expresión no parecía feliz. Ni emocionada. Parecía aterrada. Y no era solo eso. Cuando se acercó más, noté que tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado poco antes de entrar. Su padre también se veía tenso. Muy tenso. Mientras avanzaban hacia el altar, él le decía cosas al oído en voz baja. Valeria apenas asentía sin mirarlo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Cuando finalmente llegó frente a mí, levantó la mirada unos segundos. Y en ese instante supe que algo iba a salir mal. No puedo explicar exactamente cómo. Simplemente lo supe. El oficiante empezó a hablar. Todo continuó normalmente al principio. Los invitados sonreían, algunas personas lloraban de emoción y la música seguía sonando suavemente de fondo. Pero Valeria estaba completamente rígida. No me miraba. Tenía las manos heladas. Y respiraba demasiado rápido. Intenté acercarme un poco y preguntarle en voz baja si estaba bien. Ella respondió casi sin mover los labios. Sí, solo estoy nerviosa. Pero su voz temblaba. Llegó el momento de los votos. Yo hablé primero. No recuerdo exactamente qué dije. Honestamente, gran parte de ese momento está borroso en mi memoria. Solo recuerdo verla mientras hablaba y sentir que emocionalmente estaba cada vez más lejos de mí. Cuando terminé, algunos invitados aplaudieron suavemente. Después fue su turno. Valeria tomó el papel donde había escrito sus votos, pero sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. Intentó empezar varias veces. No pudo. Respiró hondo. Y finalmente comenzó a leer. Las primeras frases salieron entrecortadas. Su voz era débil, inestable. Parecía que estaba haciendo un esfuerzo enorme simplemente para mantenerse de pie. Entonces ocurrió. A mitad de una frase empezó a llorar. Pero no fue un llanto normal. Fue un colapso completo. Su respiración se volvió descontrolada, las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas y el papel terminó cayendo al suelo.
Todo el jardín quedó en silencio absoluto. Yo me acerqué inmediatamente. Valeria, ¿qué pasa? Ella seguía llorando sin poder hablar. Mírame, le dije. ¿Qué está pasando? Entonces levantó la cabeza. Y dijo la frase que destruyó todo. No puedo hacerlo. Sentí que algo dentro de mí se hundía. ¿Qué? Ella negó repetidamente mientras lloraba. Lo siento muchísimo. Los invitados empezaron a mirarse entre ellos confundidos. Algunas personas se levantaron lentamente de sus asientos sin entender qué estaba ocurriendo. Yo sentía que el mundo entero se volvía irreal. Valeria, habla conmigo. Ella se llevó las manos al rostro. Y finalmente dijo la verdad delante de todos. Sigo enamorada de él. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. El silencio que vino después fue brutal. Podía escuchar el viento entre los árboles. Nada más. ¿De quién? Pregunté aunque en realidad ya lo sabía. Valeria cerró los ojos. De Daniel. Escuchar ese nombre ahí, frente a nuestras familias, frente a nuestros amigos, frente a todas las personas que habían venido a celebrar nuestra boda. Fue una humillación imposible de describir. Algunas personas se cubrieron la boca del impacto. Otras bajaron la mirada inmediatamente. Yo me quedé inmóvil. Completamente vacío. Valeria seguía llorando. Intenté olvidarlo, te juro que lo intenté. La rabia empezó a subir dentro de mí de forma incontrolable. Entonces, ¿por qué demonios llegaste hasta aquí? Ella temblaba. Porque pensé que podía hacerlo, pensé que podía elegirte y seguir adelante. ¿Elegirme? Sentí ganas de gritar. ¿Eso era yo para ti? ¿Una opción lógica? Algunas personas intentaron acercarse, pero nadie sabía realmente cómo intervenir. Valeria seguía repitiendo que lo sentía. Que nunca quiso destruirme. Que estaba confundida. Pero en ese momento ya no podía escuchar nada racionalmente. Meses enteros de mentiras, dudas y manipulación emocional explotaron dentro de mí de golpe. Tuviste 1000 oportunidades para detener esto, le dije levantando la voz. Te pregunté directamente si querías cancelar. Ella lloraba aún más fuerte. Tenía miedo. Y ahora me humillas frente a todos por miedo. Recuerdo ver a su madre llorando entre los invitados. Su padre tenía el rostro completamente endurecido por la vergüenza. Valeria intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás inmediatamente. Ya no soportaba verla. Entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier resto de compasión que todavía quedaba dentro de mí. Ella dijo. Pensé que eventualmente dejaría de amar a Daniel. No dejé de amarlo. No me confundí. Eventualmente. Como si nuestra relación hubiera sido simplemente un intento temporal de reemplazar a alguien más. Sentí una mezcla tan intensa de rabia y dolor que ya no pude controlarme. Entonces vete con él, dije señalando hacia afuera. ¿Qué haces todavía aquí? Mi voz resonó por todo el jardín. Ve con el amor de tu vida y deja de arruinarle la existencia a otras personas. Valeria empezó a llorar todavía más fuerte. Algunos invitados intentaron calmar la situación, pero ya era imposible. Todo estaba destruido. Finalmente su padre subió al altar, tomó a Valeria del brazo y prácticamente se la llevó mientras ella seguía llorando y repitiendo que lo sentía. Yo me quedé solo frente a todos. Nunca me había sentido tan humillado en mi vida. Respiré varias veces intentando no derrumbarme ahí mismo. Después miré a los invitados. Y dije algo que jamás imaginé decir el día de mi boda. La ceremonia terminó. Perdón por hacerlos pasar por esto. La gente empezó a irse lentamente en completo silencio. Nadie sabía qué decirme. Y sinceramente, yo tampoco sabía qué decirme a mí mismo. Los meses siguientes fueron difíciles. Muchísimo. Pero con el tiempo entendí algo importante. El problema no fue que Valeria siguiera enamorada de otra persona. El verdadero problema fue que tuvo miedo de admitirlo a tiempo. Intentó construir una vida sobre negaciones,
culpa y miedo a decepcionar a los demás. Y al final terminó destruyendo todo de la peor manera posible. Tiempo después supe que volvió con Daniel. La relación duró menos de un año. Según personas cercanas, terminaron de forma horrible. Peleas constantes, celos, manipulación emocional, nada parecido a la historia romántica que ella había idealizado durante tanto tiempo. Y honestamente, cuando me enteré, no sentí satisfacción. Solo tristeza. Porque entendí que muchas personas no se enamoran realmente de alguien. Se enamoran de una fantasía. Hoy ya no odio a Valeria. Pero tampoco la justificaré nunca. Porque amar a alguien no te da derecho a destruir emocionalmente a otra persona por miedo a enfrentar la verdad. Y si aprendí algo de toda aquella historia, es esto. Cancelar una boda duele. Pero casarte mientras amas a otra persona destruye vidas enteras.